En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y Él muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos los que honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hoy el tema del mensaje es una expresión que no es propia, es de un gran escritor que ya murió también, pero que dejó una huella con sus obras literarias que han impactado el mundo. Es el doctor C.S. Lewis. Él era un agnóstico mucho tiempo, por muchos años, pero un día tuvo un encuentro con Jesús y su vida fue transformada. Él escribió muchos libros. Uno de los que voy a utilizar como punto de referencia en otras formas que tiene es el libro Cristianismo y nada más. El libro Cristianismo y nada más, voy a tomar un punto al final de ese libro. Fue el libro que obró en el corazón de muchas personas en la tierra, entre ellos el doctor Chuck Colson, involucrado en el escándalo de Watergate en los Estados Unidos con Nixon, y que fue a la cárcel por el escándalo de Watergate. Y estando en la cárcel, desesperado, alguien le regaló una copia del libro Cristianismo y nada más. Dios utilizó ese libro en la vida de Chuck Colson para que tuviera un encuentro con el Señor, leyera la Biblia, confirmara lo que estaba escrito allí, y al final, con la escritura, entregó su vida a Jesús. Y ya Chuck Colson murió también hace unos 3 años que murió, pero dejó una huella muy especial en la tierra. Así que el hermano C.S. Lewis ha sido muy utilizado y escribió lo que se llaman las crónicas de Narnia. Algunos de ustedes vieron El León, la Bruja y el Guardarropas, y otras películas que surgieron de ese tema. Así que es muy especial. Y el título de nuestro mensaje es el trilema. Diga conmigo, trilema. Del evangélico o del simplemente creyente. Hay un trilema, 3 cosas con las cuales tenemos que decidir esta mañana. Ese es el tema del mensaje.
Quiero también decir que ya llevamos varios domingos hablando de los primeros 3 versículos de Hebreos capítulo 1. Hoy será un domingo más que encierra el mensaje, ese punto que encontramos, los primeros versículos. Y creo que sería bueno que los leyéramos para que no se nos olvide, ¿sí? Los primeros 3 versículos del capítulo 1. ¿Me acompañan a leerlo? Abren sus Biblias. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, no un hijo, sino el Hijo, pero también puede traducirse como por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, no una copia, la imagen misma de su sustancia, es un original, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de su sacrificio, por medio de su entrega en la cruz del Calvario, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es nuestro texto que hemos estado estudiando. Hicimos 2 reuniones 2 domingos hablando de un para introducir, que fue el llamado supremo y el llamado secundario. ¿Se acuerdan cuál es el llamado supremo de Dios para un discípulo, para un cristiano? ¿Cuál es? Estar con Él. Dígale a su hermano, es estar con Él. Es el llamado supremo. Y el llamado secundario, que tiene relación con el llamado supremo, ¿cuál es? Vivir para agradarle a Él. Es decir, hacer todo lo que Él nos manda. Mi hermano Orlando me recordaba una frase que hemos estudiado acá en el pasado, hace tiempos que no lo tocamos, del libro de Wachibani, Autoridad Espiritual. Y en ese libro de Autoridad Espiritual hay algo que mi hermano Wachibani, que ya murió también, la historia de Wachibani es muy interesante, decía que uno puede tener la doctrina concreta, correcta, tener la doctrina correcta, tener mucho conocimiento de la verdad, conoce la verdad mentalmente, como el conocimiento griego, lo tiene en su mente, pero vivir bajo el principio satánico. Es posible que un cristiano tenga la doctrina correcta, pero vive con el principio satánico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo obedezco. El principio satánico es rebelión contra Dios. Dios dice una cosa y Satanás nos invita a vivir otra cosa. Ese es vivir, tener la doctrina correcta, y es posible que aquí haya muchos que tienen la doctrina correcta, pero viven bajo el principio satánico. No puede ser. Tenemos que terminar esa doble vida. Es una doble vida que el cristiano vive. Sabe lo que tiene que hacer, pero decide hacer otra. Adán y Eva sabían lo que tenían que hacer, pero ¿qué hicieron? Le obedecieron a Satanás. Ahí aparece el principio satánico. Dios dice, pero ustedes pueden desobedecerle o deben desobedecerle, hacer otra cosa. Entonces la intención que tenemos con todo este estudio del libro de Hebreos que estamos haciendo la introducción es precisamente eso, a vivir teniendo a Jesús como nuestro compañero de intimidad, estar con Él, pero en segundo lugar vivir para agradarle y hacer todo lo que Él manda, lo que Él pide para nosotros. Hemos hablado también en el pasado, uno de los temas que tuvimos, además del llamamiento, que fueron dos domingos que hablamos del llamamiento. Hablamos un domingo del deleite de Dios el Padre. ¿En quién se deleita Dios el Padre? A ver. En el Hijo.
El Hijo es el supremo deleite de Dios al Padre. Cuando lo vio, dijo, ahí está mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o en quien me deleito. Y si Jesús es el deleite del Padre, ¿cuál debe ser mi deleite? El Hijo, Jesús. El mismo deleite que el Padre tiene. No estamos llamados para tener otro deleite, sino en Jesús. El otro mensaje que hablamos fue el que tenía que ver con la batalla cósmica. ¿Se acuerdan del principio de la batalla cósmica? ¿Qué significa la batalla cósmica? La lucha entre la verdad y la mentira. ¿Vivimos la verdad o vivimos la mentira? Si vivimos la verdad, viviremos en todo lo que Jesús enseña. Si no vivimos todo lo que Jesús enseña, o conforme, en armonía con lo que Jesús enseña, estamos viviendo la mentira. Ese fue otro mensaje que tocamos en nuestra vida. Y cuando decidimos vivir no la verdad, sino la mentira, conocemos la verdad y Dios, cuando no la vivimos, Dios nos abandona y nos da un corazón entregado a la inmundicia y a la perversión. Puede ser cristiano que conoce la doctrina correcta, pero vive bajo el principio satánico. Al no obedecerla, según Romanos capítulo 1, le entrega a Dios, lo entrega a un corazón depravado y perverso. Es cristiano, pero su corazón se vuelve depravado. Eso es serio. No es mi palabra, está aquí en la Escritura. Léase Romanos capítulo 1. No es solo para el mundo, empieza con los cristianos. Es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Segundo, nos entrega a pasiones vergonzosas. Dentro de la iglesia que se llama cristiana, porque algunos se llaman iglesias cristianas, en Barranquilla en este momento están creando un seminario, una especie de enseñanza. Ayer hice toda la averiguación, donde invitan a la gente a participar, a capacitarse de una manera especial para hacer movilizaciones en contra del Estado. Y es una iglesia supuestamente evangélica, de mucha fama. Tiene sus raíces en la Reforma, hace 500 años, sus raíces allá. Y enseña que la iglesia debe aceptar como parte de su forma de vida el homosexualismo. Y los pastores tienen que casar a los homosexuales. Y tienen que aceptar el aborto. Y tienen que aceptar todas esas perversiones que encontramos en nuestra sociedad. Es una supuesta iglesia cristiana. ¿Cómo puede ser una iglesia cristiana? Llamarse cristiana y estar en contra de lo que el Señor enseñó. Dios los entrega a una mente depravada, a un corazón perverso, para hacer las cosas que no convienen. Y Dios los deja caminar, los deja. Y en tercer lugar, los entrega a una mente reprobada. Llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. En fin, eso es parte de lo que hemos estado hablando en estos días. Hay muchas cosas que tenemos que hablar. Y hemos hablado de la preeminencia de Jesucristo en ese pasaje que leímos. Hay varias cosas que quiero mencionar. Primero, Jesús no es un hijo de Dios, no es una criatura de Dios. Es el Hijo de Dios. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único. No es un hijo cualquiera, es el que lleva la misma esencia de Él, de su divinidad. ¿Sí? Es su Hijo. En segundo lugar, la palabra del Hijo es la palabra final.
en estos días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, y es la palabra final. La palabra que encontramos en este libro es la palabra final de Dios, la palabra de Jesús. Nadie puede modificarla. Es la ley de Dios que está aquí en su palabra. Permanecerá para siempre. Y como leímos en Juan capítulo 5, que leía nuestro hermano Coronel Mario, del verso 19 en adelante, que lo leímos hasta el 29. Jesús se declara como el Hijo de Dios y dice: el que me ha visto al Padre. Y dice que Él hace todo porque el Padre le dijo lo que tenía que hacer, y obedece al Padre en todo, y obedece al Padre, y es el mismo Hijo que vive la verdad. Pueden leer ese capítulo. San Juan es un evangelio fascinante. Todo el evangelio, según San Juan, no se centra en la doctrina, sino en la persona de Jesús. Hay doctrina, pero no es la doctrina la que nos debe mover, es la persona de Cristo. Es Jesús la máxima autoridad. Estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo. Lo constituyó a Jesús heredero de todo. Jesús, según el pasaje que leímos de Hebreos capítulo 1, es la causa por la cual existe el universo. Todo lo creado en el universo, no solo en la tierra, en el universo, fue el que lo ejecutó, fue Jesucristo. Lo llevó a cabo, lo hizo. Luego dice que Él, Jesús, es el mismo resplandor de la gloria de Dios. No es como un espejo que refleja, es el resplandor directamente, el único resplandor. Dice también que Jesús es la misma imagen, es el original de Dios. Es interesante que en las leyes, en muchos casos, los abogados saben esto, en muchas de las audiencias, en muchos de los juicios que hay, en muchas de las cosas que se hablan en la justicia, se pide normalmente no una copia, sino el original. ¿Cierto? El original es válido. Le dice: traiga el original, no una copia. En algún momento sirve la copia, pero tiene que ser comparada con el original. Jesús no es copia. Jesús es Dígale a su hermano: Jesús no es copia. Jesús es el original. Es la misma esencia de lo que Dios es. Luego sigue diciendo el pasaje que Él es el que sostiene todo el universo. El universo se sostiene porque Él lo sostiene. No es como Atlas, que carga el mundo sobre sus espaldas. No carga el mundo. ¿Se acuerdan de la mitología griega? Atlas, que carga el mundo sobre sus espaldas. Él no carga el mundo sobre sus espaldas, Él lo sostiene. Todo lo que existe, todas las leyes del universo que existen y se sostienen porque Él las sostiene. Así que Jesús no es una simple imagen religiosa. Pero no solamente eso, la redención que Jesús hizo en la cruz del Calvario es la única forma de acercarnos a Dios. Él nos redimió con su sangre. No hay otro camino. La Virgen María no es un camino. El camino es Cristo. La doctrina de cualquier iglesia no es la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Dígale a su hermano: el único camino al Padre es Jesús. No podemos tomar otro camino. Y luego, entre las cosas que dice hasta el versículo 3, es que el Padre lo sentó a su diestra. Y le dijo a su Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús
sentado a la diestra de Dios Padre, ejerce toda autoridad. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada? No me será, me ha sido dada. La tiene ya. ¿Toda autoridad dónde? ¿En el cielo? Y en la tierra, en el universo. Es su autoridad la que prevalece siempre. Y algo muy hermoso que está haciendo Jesús a la diestra del Padre. ¿Sabe qué está haciendo? Él sabe nuestras debilidades. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Gracias a Dios, tenemos un intercesor. Pero por favor, no juguemos con el intercesor. O alguien puede decir, bueno, yo puedo vivir como me la hagan, al fin y al cabo Jesús intercede por mí. Eso es vivir con el principio satánico cuando tomamos esa decisión. Así que la vida de Jesús es singular, es única. No hay ningún otro. No lo pueden encontrar en Mahoma, no lo pueden encontrar en Buda, no lo pueden encontrar en Confucio, no lo pueden encontrar en ningún otro fundador de una religión cualquiera que sea en el universo. No lo encuentra. Diga conmigo, Jesús es único. Y Jesús es preeminente sobre todas las cosas creadas. Es espectacular lo que tenemos en Jesús. Las declaraciones de Cristo son fascinantes. Porque, por ejemplo, Él dijo, lo hemos visto, volvemos a decirlo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy. Ahora vuelvo a esa palabra. Jesús dijo también, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús también dijo, yo soy el buen pastor. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús también dijo, yo soy la vid verdadera. Qué interesante, hermanos míos. Quiero mirar a unas palabras muy interesantes. Jesús dijo estas palabras: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién da testimonio de Jesús? El Padre y el Espíritu Santo. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era, Juan, antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarse por un tiempo en su luz, en Juan. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Pero a quien Él envió, a Jesús, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si el Padre da testimonio de Jesucristo, como su Hijo, como el que tiene toda autoridad. Todo ese capítulo 5 de Juan es maravilloso. Da testimonio de Jesucristo, que Él es el único camino al Padre. Cuando leemos la Escritura solamente da testimonio de lo que el Padre dice. Y Él quiere que nosotros seamos testigos de esa verdad. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 8 dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ustedes, ¿qué? Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Como le dijo a ellos que estaban en Jerusalén, si nos lo dice hoy, nos dice: ustedes serán testigos en Bogotá, en Colombia, y sigue por todas las partes de la tierra.
nosotros somos testigos de que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él sostiene todas las cosas. Que todo lo que dice Hebreos capítulo 1, los primeros 3 versículos, son verdad. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Una cosa muy interesante, si ustedes ven la palabra de Dios en Isaías capítulo 9. Dice, cuando hablando del Mesías, dice, Hijo nos es enviado o dado, niño nos es nacido. Interesante las dos palabras, ¿no? Hijo nos es dado, niño nos es nacido. Está hablando de las dos naturalezas de Jesucristo y posiblemente uno de los próximos cultos que hablemos es de la encarnación de Jesús. Como hijo fue enviado. ¿Por quién? Por el Padre. Como niño nació. Nació en el vientre de María. En Jesús se combinan las dos naturalezas, la humana y la divina. Están en Él. Jesús es incomparable. Como hijo fue enviado, como niño fue nacido. Jesús dijo, yo soy. En el libro de Juan, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Mire esa palabra. ¿Dónde aparece por primera vez la palabra yo soy? Refiriéndose a Dios. En Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Cuando Moisés le pregunta a Dios, porque Dios le dice, vaya y dígale a los ancianos que tienen que hacer esto. Él le pregunta, y si me preguntan, ¿quién me envió? ¿Quién le digo? ¿Quién fue el que me envió? Y Dios le dice, díganle, yo soy, me envió. El único, el que era, el que es, el que será. Yo soy. Es el nombre de Dios. Es el nombre que se busca usar en la palabra Jehová, en la palabra Yahvé, en la palabra Señor, en la palabra Elohim. En distintas palabras se busca condensar porque es una palabra muy impresionante. Yo soy. Significa que no hay otro fuera de Él. No hay otro. Diga conmigo, no hay otro fuera de Él. Él es el yo soy. El gran yo soy. Y Jesús se identificó diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección de la vida. Yo soy la puerta. Yo soy. ¿Qué más? Yo soy la vid verdadera. ¿Qué más? Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Etcétera. Siempre habló diciendo yo soy. ¿Qué quiso decir al decir Jesús yo soy? Que Él es Dios. Por eso había una ley para los judíos que cualquiera que se identificara diciendo que era Dios debía morir apedreado porque era un blasfemo. ¿Qué dice el versículo siguiente cuando los judíos escucharon que Jesús decía antes que Abraham fuese, yo soy? Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Quisieron apedrearlo porque ellos sabían lo que significaba la palabra yo soy. Entonces vamos a ir al trilema. ¿Está bien? ¿Están listos? Miren su hoja. Aquí sale un poco diferente, pero el principio es el mismo. Primero, vamos a pasar aquí. Esto. Jesús dice ser Dios. Como consecuencia, hay dos posibilidades. Si Él dice que es Dios, hay dos posibilidades. La primera es que sus aseveraciones eran falsas. Su aseveración era falsa. Si Él dijo que era Dios y no era Dios, era falso lo que decía. Como consecuencia de eso, sus aseveraciones, o bien, sus aseveraciones eran falsas o sus aseveraciones son ciertas, cualquiera de las dos. Si eran falsas, si sabía que sus dichos eran falsos, o Él no sabía que sus dichos eran falsos.
Entonces él montó un drama para engañar. Y aquí, por lo que fue un mentiroso, fue un demonio o fue un hipócrita. No hay alternativas. Si Jesús dijo que era Dios y no era Dios, era un mentiroso. El más grande mentiroso que jamás ha existido en la tierra. Si él dijo que era Dios y creyó que era Dios, primero sabía que no era Dios y siguió sosteniendo que era Dios. La segunda es que no era Dios, pero era sincero, él creía que era Dios. Entonces era un loco. Solo los locos dicen que son tal cosa que no son. Estaba mal de la cabeza. O Jesús es un mentiroso, o es un loco, como consecuencia es un demonio. Pero hay la otra alternativa, ¿sí? En conclusión, si él no sabía que sus discípulos, si él no sabía que sus dichos eran falsos, estaba sinceramente engañado, por lo tanto, era lunático, como lo acabo de mencionar. Si sus aseveraciones eran ciertas, si él dijo que era Dios y es Dios, entonces él es Dios y es el Señor. Por lo tanto, hay dos posibilidades para esa última. ¿Cuáles son las dos posibilidades? Usted puede aceptarlo o puede rechazarlo. Es su decisión. Es su decisión. Si lo que él dijo es mentira, es un demonio completamente. Porque sabía que lo que estaba diciendo era mentira. O tal vez estaba diciendo que era mentira, lo que era mentira, porque estaba engañado. Entonces es un loco. O Jesús es Dios, o Jesús es un mentiroso, o un loco. ¿Qué opina usted? Esa es una pregunta para que reflexionemos. Y si Él es Dios y lo acepto, ¿qué debo hacer? Obedecerle en todo. No puedo, como mi hermano Orlando me recordaba esta mañana en el libro de Watchman Nee, tener la doctrina correcta. Sé que Él es Dios, que es el Hijo de Dios, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es la puerta, que es el buen pastor, que es la vid verdadera. No puedo creer eso y hacer otra cosa. O por lo menos no debo, puedo hacerlo. Pero no debo. Ese es el gran desafío, el gran trilema que el ser humano confronta. O Jesús era el más grande mentiroso, o Jesús fue un demonio, un loco, o Jesús es Dios y es el Señor. Y si es Dios y es el Señor, ¿cómo debo vivir? Y yo no puedo responder por ustedes. Yo respondo por mí mismo. Esta es una decisión personal. Dígalo a su hermano, estamos ante un dilema. Si Él es Dios y es el Señor, yo tengo que tomar una decisión. O lo acepto o lo rechazo. Eso es parte del trilema. Es un dilema, parte del trilema. Segundo, si Jesús no es Dios, si lo que dice la Biblia acerca de Jesús, porque aquí quiero hacer una aclaración. Muchas personas dicen, no importa quién era Jesús, lo importante es lo que Él enseñó. No. Cualquier religión enseña cosas buenas.
Ninguna religión busca enseñar cosas malas. Enseña cosas buenas. La fe cristiana no está basada en las enseñanzas de Jesús. La fe cristiana está basada en la persona de Jesús. Si Él es Dios y es el Señor, todo lo que dijo es verdad. Y yo debo aceptarlas y vivirlas. ¿Me explico? No se trata de decirle a una persona, es que yo soy bueno. No es el eje, no es la esencia de la fe cristiana. La fe cristiana no es una doctrina, es una persona que dijo que era Dios. O era un mentiroso, o era un loco, o lo que dijo es verdad. Y si lo que dijo es verdad, yo debo vivir conforme a lo que el Señor ha mandado. Entonces la doctrina vale. No es la doctrina fuera del que dio la doctrina. Con Mahoma no importa, porque Mahoma nunca dijo que era Dios. Simplemente dio la enseñanza. Si la gente obedece a Mahoma o no, no importa. Simplemente lo importante es la enseñanza de los mahometanos. Es lo importante. De Buda, lo importante no es que si Buda es Dios o no es Dios. Es lo que él enseñó. Los 8 preceptos de la justificación de Buda son magníficos. Son excelentes. No se trata de doctrina. Se trata de una persona, que es Jesucristo. ¿Quién es Él para ti? ¿Es el Señor? ¿Es Dios? ¿Lo que dijo es verdad? ¿O lo que dijo, yo puedo seleccionar lo que yo creo que es verdad y rechazar lo que yo no creo que es verdad? No hay alternativas. O todo lo que Jesús dijo es verdad, entonces debo tomar la decisión. O acepto la verdad o la rechazo. ¿Me comunico, hermanos? Mira a su hermano, tenemos un trilema. O Jesús es un mentiroso, o Jesús es un loco, o es lo que dijo ser. Y la decisión la tengo que tomar yo. Esa es la iglesia de Jesucristo. Si la iglesia de Jesucristo no está basada en lo que Jesús dijo que era Dios, y que lo que Él enseñó es verdad, y Él es el Señor. Si no está basada la fe cristiana en eso, no tiene derecho a llamarse cristiano. Aunque vaya a una iglesia, aunque sea miembro de una iglesia, y déjeme decirte, aunque ofrende generosamente, no es el dinero el que te hace hijo de Dios. No. Como hijo de Dios, obedecemos. Pero no es la esencia, la doctrina, es la persona de Jesús. ¿Me comunico? ¿Lo entendemos bien? ¿Sí? Ahora ustedes pueden ver ahí en su hojita que está mucho más clara que lo que puede salir en el... Ahí está todo el terreno. Mírala conmigo tú mismo, otra vez. Dice, Jesús dice ser Dios. Hay 2 posibilidades: que sus aseveraciones eran falsas o que sus aseveraciones eran ciertas. Si eran falsas, hay 2 alternativas. Sabía que sus dichos eran falsos, entonces él montó un drama para engañar. Luego, por lo que fue un mentiroso, un demonio o un hipócrita. ¿Sí? Luego, la otra alternativa, si lo que enseñó o lo que Jesús dijo es falso, él no sabía que sus dichos eran falsos. Entonces, estaba sinceramente engañado. Por lo tanto, era un loco, un lunático. Y vamos al otro lado. Si las aseveraciones que él dijo eran ciertas, implica que Él es Dios y que Él es el Señor, la máxima autoridad. Y ante esa aseveración, si la aceptamos, hay 2 posibilidades. ¿Cuáles son las 2 posibilidades? ¿Lo acepta o lo rechaza? Y yo espero
que cualquier persona que se dice ser parte del tabernáculo de la fe o de la iglesia de Jesucristo confiese que Jesucristo es Dios y que Él es el Señor, la máxima autoridad, y que vivimos para hacer todo lo que Él nos manda. ¿Dice amén? Eso es lo que espero de esta congregación. Si eso no es la vida de esta congregación, lamento, pero al terminar tu jornada en la tierra, irás al infierno. Yo quiero pedirle al Señor, hermanos pastores, que Dios nos libre. Que alguien de esta congregación, después de haber estado con nosotros por un tiempo, termine en el infierno. Jamás es nuestro deseo. Por eso digo, ustedes no vienen para recargar baterías, vienen para recibir la verdad de Dios y tomar la decisión. Estamos decididos para seguir a Jesús como Dios, como Señor, como aquel que dijo: el que me ha visto al Padre. Yo no hago la voluntad mía, sino la de mi Padre. Tantas declaraciones que Jesús hizo que no son negociables. La fe cristiana no es negociable. O somos de Cristo o no somos. Dios no te va a hacer un examen teológico. Cuando mueras, Dios te va a tomar, permítame la figura, el pulso. Y si hay algo ahí que dice Cristo, 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 Cristo es la verdad, Cristo es la verdad, Cristo es Dios, Cristo, 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 entra. Y si lo que dice ahí no dice Cristo, no entras. Ah, pero Señor, yo iba a la iglesia. Yo escuché al pastor Manuel, al pastor Alfonso, al pastor Orlando. Yo cantaba con los hermanos de la adoración en la iglesia. El Señor dirá: apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco. Señor, he tenido unas sorpresas simpáticas. No voy a decir ni fechas ni nada. Pero unas sorpresas. Estuve en una celebración de unas personas que se graduaron en divinidad. Pero qué triste. Uno de los que recibió el título de maestro en divinidades ha tenido una vida que no es consecuente con lo que aprendió. Dios no le va a hacer un examen teológico. Dios va a mirar su vida, cómo la vivió. Y si yo no me cuido, aunque he sido pastor, seré juzgado por no haber caminado con Jesucristo. ¿Me comunico? Hermanos míos, es el trilema, es el desafío. Si quieres decirle a Jesús: te acepto como mi Dios y como mi Señor, cierra tus ojos donde estás y haz conmigo esta oración. Señor, ante este trilema, confieso que tú eres mi Dios y que tú eres mi Señor y que decido vivir para ti. Y doquiera tú vayas, yo te seguiré. Nada ni nadie podrá alejarme de ti, ni las montañas, ni el espacio, ni el poder. Nada en la creación podrán separarme de ti,
porque confieso que tú eres mi Dios y mi Señor. Bendito tu nombre. Amén. Quisiera hacer una pregunta. Quizás hay alguien entre nosotros que hoy quiere tomar la decisión de ser discípulo realmente. Tal vez ha estado con nosotros, pero ha sido más una buena religión, una buena enseñanza, y no es malo. Pero no es una doctrina la que queremos que recibas, sino a una persona, a Jesús. Y al examinar tu vida, si vienes por primera o segunda vez, te das cuenta que no eres coherente en tu vida con la persona de Jesús, y hoy quieres tener coherencia con Él, ponte de pie y ven aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Si hay alguien. Si no hay nadie, es porque declaras que Jesús es Dios y que vivirás para hacer su voluntad, porque Él es tu Señor. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Si alguien quiere hablar conmigo después, con mi hermano Orlando, con Manuel, con Alfonsito, estamos aquí para escucharle.